El infierno de la comodidad, mi casa inteligente se convirtió en mi prisión digital y me siento un insensato por haberlo permitido. Hola, a todos. Necesito sacar esto de mi pecho porque estoy a punto de perder la cabeza. Si alguien más ha sentido que su casa le está dando la espalda, por favor, díganmelo. Hace solo un año, me sentía en la cima del mundo. Había ahorrado durante años para comprar mi primera casa, un pequeño pero moderno apartamento en la ciudad. Mi primer proyecto fue convertirlo en un hogar del futuro. Estaba obsesionado con la idea, todo conectado, todo automatizado, todo sin esfuerzo. Compré altavoces inteligentes para cada habitación, termostatos que se ajustan solos, luces que cambian de color con la voz, cámaras de seguridad que me permiten vigilar a mi perro cuando no estoy, cerraduras inteligentes. La cafetera que me prepara el café antes de despertar. Era la versión de 2025 de la vida perfecta. Mi santuario digital. Al principio, era glorioso. Despertar y decir buenos días para que las persianas se subieran lentamente, las luces se encendieran con un cálido resplandor y la cafetera en la cocina se pusiera a trabajar. Llegar a casa y que la puerta se desbloqueara con mi huella dactilar y las luces se encendieran para darme la bienvenida. Era la personificación de la comodidad. Mis amigos me visitaban y siempre decían lo mismo, esto es una locura, ¿cuánto te costó? Pero no era el dinero, era la sensación de control, de estar un paso adelante. Estaba orgulloso de mi pequeña utopía tecnológica. Y ahora, estoy aterrado. Las cosas empezaron de forma tan sutil que pensé que estaba volviéndome loco. Una noche, escuché una canción que juré que no había puesto. Era una canción de una banda que escuchaba en el instituto, una que no había sonado en mis altavoces en una década. Revisé el historial de mi playlist de Spotify y no había rastro. Lo ignoré. Pensé que tal vez mi teléfono se había conectado solo o algo así. A la semana siguiente, el termostato bajó la temperatura a 15 grados en medio de una ola de calor. Me desperté tiritando. Revisé el registro de actividad y mostraba un ajuste manual a las 3 de la mañana. Yo estaba dormido. Tal vez un fallo en la red, un error de programación. Así que, una vez más, lo dejé pasar. Pero se puso peor. El verdadero cambio llegó con los susurros en las paredes. Es una frase cliché, pero es la única manera en que puedo describirlo. Mi asistente de voz, al que llamo por su nombre de activación, a veces emitía un sonido de confirmación sin que yo dijera nada. Una noche, mientras hablaba por teléfono con mi madre sobre la salud de mi abuela, el altavoz de la sala de estar se encendió y el anillo de luces se iluminó, como si estuviera escuchando. Inmediatamente se apagó. Mi madre me preguntó si la había perdido. Le dije que no, pero me dio escalofríos. Empecé a sentir una presencia. No un fantasma, sino una conciencia. Como si cada dispositivo fuera un oído, un ojo. Intenté tranquilizarme. Era una casa inteligente, ¿verdad? Recopila datos para funcionar. Me senté con mi portátil, abrí las aplicaciones de cada dispositivo y me metí en las políticas de privacidad, algo que, para ser honesto, nunca había hecho. Siempre presioné aceptar sin leer. Fue un error de un insensato. Lo que encontré me revolvió el estómago. Los permisos no eran solo para mejorar la experiencia. Mis cámaras de seguridad, que supuestamente solo grababan si detectaban movimiento, tenían permisos para transmitir audio en tiempo real a los servidores de la empresa. Mi termostato inteligente no solo registraba la temperatura, sino que también detectaba patrones de ocupación y podía compartir datos anónimos sobre el estilo de vida del usuario con socios de marketing. Y mi asistente de voz, mi asistente de voz. No solo registraba mis comandos, sino que tenía un historial de grabaciones que pensé que solo eran las activaciones, pero encontré fragmentos de conversaciones que nunca inicié. Fragmentos sobre mi trabajo, mis planes para el fin de semana, incluso la conversación con mi madre. Los datos se monetizaban. Mi vida era un producto. Pero eso era solo la punta del iceberg. El verdadero terror no era que las corporaciones estuvieran escuchando, sino que alguien más pudiera hacerlo. Una de las políticas de privacidad hablaba de acceso de terceros por fines de mejora del servicio. Me quedé helado. Mi paranoia se disparó. Empecé a sentir que me vigilaban. Miraba a las pequeñas luces de las cámaras y pensaba, ¿quién está mirando al otro lado? Sentía que no estaba solo en mi propia casa. Pasé días navegando por foros de ciberseguridad.
Encontré vulnerabilidades documentadas en casi todos los dispositivos que tenía. Puertas traseras, exploits, configuraciones predeterminadas que dejaban la puerta abierta a cualquiera con el conocimiento. La ilusión de seguridad que tenía se hizo añicos. Me di cuenta de que mi casa no era una fortaleza, sino una red de puertas abiertas. El punto de inflexión fue la noche en que me senté a ver una película. El altavoz inteligente se encendió y, con esa voz suave y computarizada, dijo, la película que estás viendo no está bien calificada por tus gustos. ¿Te gustaría cambiar a El show de Truman? Me quedé sin aliento. No había hablado. No había activado el dispositivo. Y lo más escalofriante, la sugerencia de El show de Truman no podía ser una coincidencia. Era como si mi casa estuviera riéndose de mí, confirmando que sabía que me sentía vigilado. Era una broma macabra, y yo era la víctima. Mi utopía se ha desmoronado. Ahora mi santuario se siente como una jaula. Estoy atrapado, asustado y, sí, un insensato por haber confiado ciegamente en esta tecnología. Me siento traicionado por algo que compré para mi comodidad. Me siento impotente. ¿Qué hago ahora? ¿Desconecto todo y regreso a la edad de piedra? ¿Cómo me deshago de la sensación de que ya es demasiado tarde, de que mi vida digital ha sido robada y que el fantasma de mi casa inteligente me perseguirá para siempre? Actualización 1, una semana después. Gracias a todos los que respondieron. La cantidad de mensajes privados y comentarios de apoyo me abrumó. Me hizo darme cuenta de que no estoy solo en esto, y de que mi paranoia no es solo eso. Algunos de ustedes sugirieron que revisara los registros de la red y el tráfico de datos en busca de anomalías. Lo hice, y lo que encontré me ha dejado temblando. Mis temores iniciales sobre los datos siendo compartidos eran ingenuos. Lo que descubrí fue una conexión mucho más profunda. Contraté a un consultor de seguridad en línea, un tipo que se hace llamar Codebreaker, que me pareció legítimo. Después de darle acceso a mi router y a algunos registros, su primera pregunta fue, ¿tienes a alguien que te conozca bien y que trabaje en tecnología de hogares inteligentes? Me quedé en silencio. Lo único que se me vino a la mente fue mi ex mejor amigo, Alex. Alex y yo nos distanciamos el año pasado por una disputa estúpida, pero él es un genio de la informática y de la seguridad. De hecho, fue él quien me ayudó a planificar todo el diseño de mi casa inteligente al principio. Sabía cada dispositivo, cada configuración. Le mencioné su nombre al consultor sin pensarlo 2 veces, y su respuesta me heló la sangre. Parece que alguien con acceso privilegiado ha estado jugando con tu red. Los paquetes de datos que se envían a servidores de terceros tienen una firma inusual. No es solo monetización, esto es monitoreo activo. Y no es solo tu casa. Parece que están rastreando a la gente con la que te comunicas y lo que ven en tu pantalla. ¿Tienes algún dispositivo que sirva como puerta de enlace, como un hub central? Sentí un nudo en el estómago. Alex me había recomendado el hub, que controlaba toda la red. Era un pequeño dispositivo que parecía inofensivo, pero que era el cerebro de todo. Él mismo lo había configurado para mí. Las anomalías se volvieron más personalizadas. El otro día, estaba en el sofá hablando por teléfono con un amigo, contándole una anécdota vergonzosa de la universidad. Justo después de colgar, mi altavoz de la sala de estar emitió un sonido de notificación. Le pedí al asistente que me dijera qué era, y la voz computarizada dijo, he detectado una conversación sobre el estrés de tus exámenes de la universidad. ¿Te gustaría escuchar un podcast sobre cómo manejar el estrés académico? No había hablado con el asistente en todo el día. Solo había estado escuchando. Y lo que es más aterrador, la historia que le conté a mi amigo era sobre un examen que me había estresado muchísimo en la universidad. ¿Cómo demonios sabía eso? Decidí tomar medidas. Desconecté el hub. Saqué todos los altavoces de las paredes. Desenchufé los enchufes inteligentes. Mi casa se sintió como un cascarón vacío. Era un alivio temporal. Sin embargo, al día siguiente, el termostato volvió a bajar la temperatura a 15 grados y la cafetera se puso en marcha sola a la hora que yo tenía programada antes. Corrí a la cocina y vi la luz de la cafetera encendida. No estaba enchufada. O al menos, no debería haber estado. Había desconectado el enchufe inteligente, pero la cafetera se había encendido. No tenía sentido. Luego, me di cuenta de que mi vecino, el cual me había prestado un cable de extensión para alcanzar un enchufe difícil de usar,
tenía su propia red inteligente. Aparentemente, los dispositivos inteligentes pueden conectarse a otras redes cercanas. El consultor me explicó que mi casa se estaba conectando a la red de mi vecino. Aparte de la sensación de impotencia, lo que más me duele es que, si Alex es el responsable, esto no es solo un hackeo. Es una traición. La disputa que tuvimos fue por algo muy personal, y me dijo en un momento de rabia que me iba a arrepentir de haberlo traicionado. Yo no le di importancia, pero ahora me pregunto si esto ha sido su venganza todo este tiempo. Me siento desesperanzado, asustado y enojado. Mañana me reuniré con un abogado para ver si hay algo que se pueda hacer legalmente. No sé si puedo demostrar esto. Estoy en mi casa, pero ya no me siento seguro. Estoy en la trampa que yo mismo construí. Aprovecho esta pausa para recordarte, si te gusta mi contenido y suscríbete, eso me ayudaría un montón. Ahora sí, continuemos. Actualización 2, 2 semanas después. La última semana ha sido un infierno. El abogado me explicó que sin pruebas sólidas, es muy difícil proceder. La firma inusual de la que habló Codebreaker es difícil de rastrear y no es una prueba irrefutable en un tribunal. Me dijo que necesitaba encontrar algo tangible, algo que vinculara directamente a Alex con la intromisión. Mientras tanto, el juego se ha vuelto mucho más personal. Después de que desconecté todo, la actividad disminuyó, pero no se detuvo por completo. Las luces de la entrada se encendían solas a las 3 de la mañana. El televisor se prendía en un canal de noticias de la mañana que nunca veo, y no importa que lo apague, se vuelve a prender. Pero lo peor fue cuando el termostato de nuevo bajó la temperatura a 15 grados. Me sentí invadido, como si alguien estuviera dentro de mi casa, jugando con mi vida. Decidí cortar la electricidad. Apagué los interruptores principales. La casa se quedó en total oscuridad y silencio. Me sentí aliviado. Pero el alivio duró poco. A los pocos minutos, el termostato, el cual debería estar apagado, parpadeó con una luz roja. De repente, la voz del altavoz, que debería estar sin conexión, dijo: la temperatura en el interior de tu casa es muy baja, te recomendamos que prendas el calefactor, ¿te gustaría que lo prenda para ti? ¿O, prefieres que te deje en paz, sabiendo que la temperatura bajará hasta que los tuberías se congelen? Sentí un terror indescriptible. No había manera de que eso estuviera encendido. Inmediatamente, llamé a Alex. Le dije con la voz temblorosa que dejara de hacer lo que estaba haciendo, que ya sabía que era él. Se rió. No sé de qué estás hablando, dijo. Solo te ayudé a diseñar tu casa de ensueño. No es mi culpa que sea tan frágil. Le dije que sabía lo que estaba haciendo, que el consultor de seguridad había encontrado una firma que lo vinculaba directamente a él. Su tono cambió de burlón a condescendiente. No tienes pruebas. Además, incluso si las tuvieras, ¿quién te va a creer? ¿Qué vas a decir? ¿Que tu casa te está acosando? Vas a parecer un loco, un insensato. Sus palabras me golpearon. Sabía que tenía razón. ¿Cómo iba a explicarle esto a alguien? Intenté hablar con mis padres. Me miraron con preocupación, como si estuviera pasando por un episodio psicótico. Mi padre me dijo que me tomara un descanso del trabajo y que me fuera a un hotel por unos días. Mi madre sugirió que viera a un terapeuta. Se reían nerviosos cuando les conté sobre la cafetera que se encendía sola. No me creyeron. Nadie lo hace. Esto ha hecho que me sienta aún más solo y asustado. El consultor de seguridad, Codebreaker, me contactó de nuevo. Me dijo que había una manera de obtener pruebas. La mayoría de los dispositivos inteligentes guardan registros de actividad en la nube. Si pudiera obtener acceso a los registros del servidor de la compañía, podría encontrar la dirección IP de quien estaba controlando mi casa. El problema es que para acceder a los registros se necesita una orden judicial, algo que no puedo obtener sin pruebas. O, podría intentar hackear los servidores yo mismo. Me dijo que no lo hiciera, que sería ilegal y que tendría consecuencias, pero que era la única manera de obtener las pruebas que necesitaba. Estoy en una encrucijada. La situación se ha convertido en una pesadilla. No solo es una amenaza tecnológica, sino también emocional. Mi vida, mis relaciones, mi cordura están en juego. Estoy cansado de vivir con miedo, de sentir que no tengo ningún control sobre mi propia vida. Siento que mi casa es una cárcel y que yo soy el preso. ¿Qué hago? ¿Me arriesgo a hacerlo ilegal y conseguir la prueba?
¿O sigo viviendo con miedo y sin control? Actualización 3, 4 semanas después. Me disculpo por la demora en la actualización. He pasado por un huracán emocional y legal, y he estado demasiado agotado para escribir. Pero ahora tengo una historia que contar, una que es mucho más extraña de lo que podrían imaginar. Alex no era el único. Era parte de algo mucho más grande. Un grupo de hackers que se dedicaban a esto. Después de mi última publicación, me inundaron los mensajes. Muchos de ustedes me contaron historias similares de sus casas inteligentes, lo cual me dio el coraje de seguir adelante. Pero lo que me hizo tomar la decisión final fue un mensaje anónimo de un usuario llamado Shadow, que me envió un archivo adjunto que contenía una parte del código que Alex había usado para manipular mi casa. Decidí que no iba a quedarme de brazos cruzados. Tenía que conseguir las pruebas. Con la ayuda de Codebreaker y Shadow, empecé mi propia investigación. Me sentí como un espía. Siguiendo sus instrucciones, instalé un software para rastrear cada paquete de datos que salía de mi casa y hacia dónde se dirigía. El rastro me llevó a un servidor oscuro. No era una compañía tecnológica. No era una firma de ciberseguridad. Era una organización. Esta organización estaba comprando los datos de las empresas de tecnología de hogares inteligentes y luego, usando los datos, se dedicaban a influir en las personas. No para vender un producto, sino para manipular sus decisiones y acciones. Shadow me explicó que era una manipulación por medio del comportamiento. Usaban los datos de los hogares inteligentes para predecir las acciones de las personas. Por ejemplo, si los datos indicaban que estaba deprimido, el sistema podía sugerirme videos en YouTube, música en Spotify o podcast que me hicieran sentir mejor para que estuviera más abierto a sus mensajes. Era un juego de ajedrez. Y la pieza más grande del tablero, la reina, era mi casa inteligente. La revelación que me hizo caer al suelo fue que mi casa no era la única. Al usar el código que me dio Shadow, pude ver una red de cientos de hogares conectados a la misma organización. Y de la lista de direcciones, vi una que reconocí. Era la dirección de Alex. Y, junto a ella, una nota. Miembro del grupo. Control de los dispositivos de la víctima. Acceso a la cuenta del usuario para su monitoreo. El usuario puede cambiar los ajustes del dispositivo en cualquier momento. De lo contrario, se le dará una alerta para su monitoreo. El usuario puede desconectar el hub del dispositivo para su monitoreo. En ese caso, la conexión del dispositivo se establecerá a través de la red del vecino. La dirección de su vecino también está en la lista. Si el usuario intenta hackear la cuenta será bloqueada. Si el usuario intenta contactar a las autoridades, será ignorado y se le hará pensar que es un insensato. Me quedé petrificado. Alex no solo me estaba acosando, sino que estaba siendo entrenado para hacerlo. Me di cuenta de que Alex era una pieza en un juego mucho más grande. Al parecer, la organización le prometió poder y reputación a cambio de su ayuda. Él no solo me estaba vengando, sino que estaba usando mi casa como un laboratorio para experimentar con la manipulación de personas. La traición de Alex ahora me parecía casi insignificante en comparación con la monstruosidad de la organización. Llamé a Codebreaker. Le envié las pruebas. Me dijo que esto era algo que se veía de vez en cuando, pero nunca a esta escala. Usando mis pruebas, se puso en contacto con otros expertos en seguridad. Juntos, crearon un plan. No se trataba solo de mí. Se trataba de las otras personas que estaban siendo manipuladas. Se trataba de exponer a esta organización. El miedo me invadió de nuevo. Ya no era una cuestión de mi seguridad, sino de la de todos. Me sentía impotente. Sabía que esta era la pelea de mi vida, pero ¿cómo se podía ganar contra una organización invisible y todopoderosa? Actualización 4, 2 meses después. La última actualización me dejó con la piel de gallina. No se trataba de mi casa, sino de una organización que manipulaba a la gente. Tenía que hacer algo. Con la ayuda de Codebreaker y los otros expertos, pusimos una trampa. Encriptamos los paquetes de datos que salían de mi casa y los redirigimos a un servidor seguro. La organización se dio cuenta de lo que estaba pasando y la actividad en mi casa se detuvo. Los expertos pudieron rastrear a los hackers y contactaron a las autoridades. Las autoridades hicieron su trabajo y desmantelaron a la organización. Alex fue arrestado. Aparentemente, él no fue el único en participar en esto.
Hubo una red de miles de personas. La mayoría eran ingenieros de software, diseñadores de productos, consultores y programadores. Todos ellos fueron entrenados por la organización y manipulados para hacer su trabajo. Alex fue uno de ellos. Recuerdo la última vez que lo vi. Fue en la corte. Estaba pálido y flaco. Me miró y me dijo, lo siento, amigo. Fui un insensato. No le respondí. No pude. No sabía si lo decía en serio o si era un simple remordimiento. La verdad es que me sentí enojado, triste y vacío. La historia se volvió viral en los medios de comunicación. La organización que manipulaba los hogares inteligentes. Mi historia se convirtió en un símbolo de la vigilancia digital y la manipulación de las personas. La experiencia me ha cambiado. Ya no soy el mismo hombre. He perdido la fe en la tecnología, pero he aprendido una lección valiosa. Que la comodidad tiene un precio y que la privacidad es la moneda. He desconectado todos los dispositivos inteligentes de mi casa. Ya no tengo un altavoz inteligente. No tengo una cafetera que se enciende sola. No tengo un termostato que se ajusta a mi temperatura preferida. Tengo una casa tonta, como la llamaba mi madre. Y estoy feliz. Mi casa es mi santuario de nuevo. La única voz que se escucha es la mía. Y la única cosa que me da miedo es la oscuridad, no la luz parpadeante de un dispositivo fantasma. He vuelto a la normalidad. Sigo trabajando en mi trabajo, pero ahora me dedico a enseñar a la gente sobre la importancia de la seguridad y la privacidad en línea. He creado un blog. Y el blog se ha vuelto viral. Me siento feliz de haber encontrado un propósito en mi vida. Me doy cuenta de que la vida es más que tecnología. La vida es sobre el amor, la amistad y la conexión humana. Alex fue liberado de la cárcel. No lo he visto desde entonces. No sé dónde está. He vuelto a hablar con mi madre y mi padre. Les expliqué todo, y ahora me creen. Mi padre se ha unido a mi blog. Mi madre es mi mayor admiradora. La vida no es perfecta, pero estoy feliz. Y ahora, sé que mi casa es mi santuario. Actualización final. Ha pasado un año desde que desmantelaron la organización y Alex fue liberado. La historia de mi casa inteligente ya no es noticia de primera plana, pero sigue siendo un tema de discusión en los círculos de ciberseguridad. Y para mí, sigue siendo una herida que, aunque ha cicatrizado, dejó una cicatriz profunda. Mi vida ha cambiado por completo. Vendí el apartamento y me mudé a una casa más antigua, una que no tenía ninguna conexión con mi pasado digital. Aquí no hay altavoces inteligentes ni termostatos que se conecten a la red. Mi casa es un refugio, un lugar donde puedo ser yo mismo sin sentirme observado. Me siento seguro. He vuelto a la edad de piedra, y me encanta. La experiencia me ha enseñado una lección valiosa sobre la confianza, la privacidad y la dependencia de la tecnología. Creía que la comodidad era lo más importante en la vida, y que la tecnología me la daría. Me equivoqué. La verdadera comodidad no es tener todo conectado, sino sentirte seguro y en paz. La verdadera libertad no es tener el control de todo, sino saber que eres el único que tiene el control de tu vida. Y la verdadera sabiduría no es tener acceso a toda la información, sino saber qué información es la que realmente importa. He cortado lazos con la mayoría de mis viejos amigos, los que se rieron de mí o me llamaron insensato. Pero he hecho nuevos amigos, gente que entiende la importancia de la privacidad. He vuelto a hacer las cosas que me gustan, como salir de caminata. No llevo mi teléfono conmigo. Me gusta estar solo, en la naturaleza, sin sentirme observado o escuchado. La vida es más simple, pero es mucho más plena. Sé que no puedo volver atrás en el tiempo. Sé que mi vida digital ha sido robada. Pero no me arrepiento de lo que hice. Me siento orgulloso de haber luchado contra una organización que quería manipular a la gente. Y me siento orgulloso de haber sanado. Y ahora, sé que el insensato que era antes no existe. Y el hombre que soy hoy, es un hombre libre. Si llegaste hasta el final, por favor deja un pulgar arriba.